Si estás pensando en crear un podcast, hoy te revelo la que para mí es la mejor plataforma para grabar podcast. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital, comenzamos. La mejor plataforma para grabar podcasts en la actualidad y para mí es Spreaker. Sobre todo gracias a la aplicación que tienen para grabar podcasts llamada Spreaker Studio. Es la que estoy utilizando en este momento para grabar los episodios. Me permite añadir música, efectos, programar todos los episodios, grabar las entrevistas sincronizándolo directamente con Skype y tiene muy buen precio, además de que tiene la opción gratuita para empezar. Todo esto hace que sea muchísimo más productivo, ya que además en mi caso tengo 7 podcasts. Por tanto, tener una única herramienta con la que grabar, con la que añadir efectos en directo, dándole al botón directamente aquí, tengo 9 botoncitos con los efectos, con las imágenes que yo he ido metiendo. Como ves por aquí podría añadir aquí un patrocinador, todo esto lo he preparado y una vez hecho esto ya puedo grabar y sincronizar y programar todos los episodios desde un único lugar. Esto, como digo, me hace ser mucho más productivo y además suben los podcasts a YouTube y lo puedes compartir también en redes sociales de forma automática. Y cuando creas tu propio podcast, también se puede distribuir en Spotify, en Apple Podcasts y en prácticamente todas las plataformas con un único clic. Por tanto, para mí, tras comparar muchas opciones, muchos precios, muchas funcionalidades, ahora mismo Spreaker con esta herramienta de Spreaker Studio no tiene rival, no tiene competencia. Tenemos a Anchor, que Anchor también tiene una aplicación que nos permite grabar, pero perdemos mucha parte del control. De hecho, cuando yo he hecho alguna migración, tenía 3 podcasts en Anchor, al migrarlos a Spreaker, ellos me ponían muchas trabas, no era nada difícil, no era fácil, me generaron RSS que dieron problemas, no tenía el control. Al no pagar y al ser una plataforma que pertenece a Spotify, está muy bien también, es otra opción interesante, pero no tienen esta plataforma de Spreaker Studio, aunque tienen la aplicación y desde la propia página web también puedes grabar, etcétera. Sería como mi segunda recomendación, pero el hecho de no pagar por algo hace que ellos tengan el control total. Y a mí, sinceramente, me compensa muchísimo más, sobre todo por Spreaker Studio y todas estas opciones que me da, tanto para ser más productivo como para tener más podcasts. De hecho, uno de los inconvenientes de Anchor, de Anchor.fm, es que solo puedes tener un podcast. O puedes crear varios podcasts, pero necesitas cuentas distintas. Entonces tienes que estar saliéndote de una cuenta, entrando en otra. Si no es tu caso, si solo tienes un podcast y no tienes intención de crear más, no habría problema. Pero bajo mi punto de vista, Spreaker Studio está pensado para podcasts, ya que Anchor lo compró Spotify en un inicio en una plataforma de audio, luego la transformaron en podcast y tienen que mejorar ciertas cosas. Así que bueno, para mí la mejor opción es Spreaker, gracias a Spreaker Studio. La segunda mejor opción podría ser Anchor.fm, y luego tenemos plataformas como iVoox, como Libsyn y como Acast, etcétera, que también son hostings interesantes a tener en cuenta. Espero que te haya ayudado este episodio. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por compartirlo. Cualquier duda ya sabes que tienes el grupo privado de Telegram en borjagiron.com/Telegram. Puedes acceder a él, donde estamos todos los alumnos de mis cursos de triunfacontublog.com, que son gratis, y además tienes el curso de podcast. En las notas del episodio te dejo enlaces a patrocinadores, como Hostinger, el hosting que yo uso para montar mis webs, como Canva, como Audible, descuentos, accesos gratuitos, todo te lo dejo en las notas del episodio. Muchísimas gracias por dar soporte, por recomendar este podcast a algún amigo, conocido, familiar que esté pensando en crear un podcast. Recomiéndaselo, seguramente, tenlo en mente, por si acaso en algún momento, oye, eso de los podcasts, mira, pues tienes aquí el podcast Marketing Digital para Podcast que te puede ayudar. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.
Si te interesa migrar tus podcasts a Spreaker o crear tu podcast con Spreaker, desde borjagirón.com/Spreaker tienes el acceso. Un fuerte abrazo. También en las notas del programa lo tienes.